Estamos de regreso en Fórmula Noticias Sinaloa, son las 3 de la tarde con 2 minutos. Como cada lunes me acompaña el doctor Luis Armando Becerra, economista, también investigador. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Bien, buenas tardes, felicitos. Pues mira, aquí como todos los lunes, la temática del día de hoy tiene que ver pues con el crecimiento económico y pues ya ves que es una temática, digamos, muy en boga. Ajá. Porque pues la gran pregunta es si realmente la economía mexicana irá a crecer en el 2025. Exactamente, y es que hay algunos pronósticos o algunos registros de algunos entes financieros, sobre todo a nivel internacional, que decían que no habría posibilidades de crecimiento, incluso lo ponían hasta en negativo, pero tú le conoces bastante este tema y es por eso que te escuchamos con toda atención. Bueno, mira, para el Fondo Monetario Internacional, pues, que es un organismo global, ellos hablan de que México podría tener un crecimiento negativo del 0.3%, digamos cercano al cero, pero en terreno negativo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los datos que llevamos? Obviamente ese escenario no lo comparte, pues obviamente el gobierno, ¿no? Ni el secretario de Hacienda, ni la presidenta de este país. Ahora, pero vamos viendo los datos, porque hay que juzgar por los datos que tenemos. Mira, el crecimiento económico para el primer trimestre de la economía mexicana, publicado ya por INEGI, es del 0.3 en el terreno positivo. O sea, cercano a cero, pero es 0.3. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Para el mismo trimestre, en Estados Unidos está en el terreno negativo, el 0.3. O sea, estamos en 0.3 ambas economías, pero Estados Unidos en el terreno negativo y nosotros en el terreno positivo. Y en el caso del PIB anual, al primer trimestre, o comparando el cierre del primer trimestre del 25 contra el primer trimestre del 24, el crecimiento de México es 0.6. O sea, no llega al 1%, pero sigue en el terreno positivo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el 2025? Bueno, pues ahí es algo complicado, ¿no? Porque hacer escenarios pues tiene que ver mucho con las decisiones que tomen los gobiernos, y en este caso las decisiones que son muy, digamos, una política económica muy activa por parte de Estados Unidos, pues sí impacta lo que pueda suceder. Aquí podríamos pensar lo siguiente, mira, Estados Unidos en el primer trimestre del 2025 tuvo una balanza comercial negativa, o sea, su déficit creció, se hizo más grande y tiene presiones inflacionarias. O sea, quiere decir que las cosas en el terreno económico no le están saliendo bien a Donald Trump. Obviamente, eso pues siendo una economía tan grande y siendo México una economía muy ligada a Estados Unidos, pues si a la economía de Estados Unidos le va mal, la economía de México también es arrastrada. Sí. Entonces, no obstante, repito, en datos a este primer trimestre, la economía mexicana, aunque está cercana al cero, digamos, todavía está en terreno positivo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el resto del año? Pues podemos pensar en dos escenarios. Un escenario pesimista. ¿Cuál sería el escenario pesimista? Que Estados Unidos entre en recesión, que aumente la inflación en Estados Unidos, que aumente el desempleo, que aumente su déficit en balanza comercial, y eso obviamente pues arrastraría a la economía mexicana. Entonces ahí tendríamos un escenario pesimista, y seguramente si eso sucedería, pues México inevitablemente entraría en un crecimiento negativo o en un decremento, o decrecimiento, digamos, en el terreno económico. Ese es el escenario pesimista. ¿Cuál es el escenario optimista? Que Estados Unidos no entre en recesión, ¿sí? Que estabilice los precios, que no haya un crecimiento abundante de los precios o fuerte de los precios de Estados Unidos, que Estados Unidos logre detener la guerra Rusia-Ucrania, que logre llegar también a detener la guerra Israel-Palestina, y que inclusive logre un acuerdo comercial con China, que es su principal enemigo. ¿Eso qué llevaría en ese terreno optimista? Pues que México, digamos, a la economía estadounidense, al no entrar en recesión y tener un crecimiento, aunque sea del 1 o 2%, la economía mexicana también podría ser jalada por esa gran economía que es Estados Unidos. Ahora, ¿qué
¿qué podemos hacer como país? Pues, ¿qué se puede hacer? No podemos solamente estar cruzados de brazos esperando a ver cómo le va a Estados Unidos para ver cómo nos va. Es como si sentáramos nosotros en nuestra casa, a ver cómo le va al vecino para ver cómo nos va a nosotros. No creo que sea lo más adecuado. Lo que se está planteando desde México es el Plan México, que incluye varias acciones que pudieran estimular la demanda interna y sustituir las importaciones. ¿Qué tipo de acciones son las que se tienen? Bueno, mira, el Plan México es muy amplio, pero concretamente, ¿cuáles podrían ser los salvavidas, digámoslo así, para la economía mexicana? Yo pienso que uno de los salvavidas tiene que ver con los programas sociales, que esos, por ejemplo, el apoyo a adultos mayores es un gran programa que jala la demanda, porque le estás dando dinero a los adultos mayores y ellos obviamente ese dinero lo transforman en demanda de bienes y servicios. Entonces, ese programa, digamos, va a ser un jalón de demanda. Otro salvavidas podría ser la inversión pública que está haciendo el mismo gobierno federal. ¿En qué? Pues en los trenes, la cuestión del agua, muchos proyectos que se están desarrollando. Entonces, la inversión pública se sigue dando. El gasto público en México no está detenido y eso puede ayudar que la demanda pues no se deprima o no se deprima tanto como se tendría pensado. Otro salvavidas puede ser la inversión privada. La inversión privada, acordémonos, por ejemplo, los datos al primer trimestre de este año son positivos. O sea, se incrementó la inversión extranjera directa en México, aunque la mayor parte es reinversión de utilidades, pero eso implica que el dinero que genera la inversión extranjera se está quedando en México y están reinvirtiendo las utilidades. Entonces, eso es positivo. Otros salvavidas pueden ser las remesas. Aunque las remesas, al entrar en recesión, la economía americana pues pudieran disminuir, pero a juzgar por los datos otra vez al primer trimestre, hoy estamos hablando de que más o menos ronda los 15,000 millones de dólares el primer trimestre. Quiere decir que más o menos cerrarían en una cantidad anual de los 60 a 65,000 millones, entonces eso no impactaría o no es ese dato no es muy diferente al del año pasado. Entonces quiere decir que serían salvavidas las remesas familiares. Otro salvavidas podría ser que el caso petrolero, el caso del precio internacional del petróleo, México lo tiene protegido. ¿Qué tiene protegido? Pues tiene una cobertura a caídas del precio. Eso también puede ayudar mucho en caso de que el precio, digamos, baje la barrera o el piso de los $50, pues México está protegido contra eso. Quiere decir que también es otro salvavidas que tenemos ahí. Y bueno, uno más por el lado de la política monetaria tiene que ver con la tasa de referencia. A lo que se proyecta y se estima, el Banco de México va a continuar bajando la tasa de referencia en México. Eso querría decir que va a estimular la demanda y la inversión, pues. Entonces, creo que son como señales en el terreno positivo e internas en México que pueden paliar la crisis en caso de que Estados Unidos se vaya a una recesión. Por eso yo me atrevo a afirmar que son cosas positivas. Obviamente no quiero echar todas las campanas al vuelo y decir que ya vamos a crecer al 5%, no. Pero creo yo que si Estados Unidos no entra en recesión, y eso tiene que pasar porque Estados Unidos llegue a un acuerdo con China, México podría crecer, digamos, a una tasa del 1 al 2% en todo 2025, aunque ahorita está en terreno, repito, positivo, pero está cercano a cero. Entonces, esos son como datos generales que nos pueden ayudar. Ahora, ¿qué podemos hacer en terreno personal? Exacto, eso es lo que se viene. En las familias, pues, porque uno dice, bueno, eso es así como que muy macro, pero a nivel micro, a nivel de mi familia, de mi ingreso familiar, bueno, lo más sensato es cuidar el gasto, por ejemplo. Haga economías, usted que nos está escuchando, cuide las fugas, las pequeñas fugas que a veces tenemos como familia, el gasto hormiga que parece que no, pero a la larga te lleva y te va sangrando tu presupuesto, tu ingreso. Entonces, cuide gasto hormiga, concéntrese en gastos estratégicos o fundamentales que realmente no pueda evadir o no pueda posponer. Si tiene deudas, trate de renegociar las deudas, por ejemplo. Pues hay mucha gente que tiene una deuda de un vehículo, una casa. Acérquese a su institución y dígales que está en problemas, que ahorita que está vigente su crédito, no se espere a que entre en cartera vencida y que ocupa un plan de refinanciamiento, o sea, una renegociación. Generalmente, cuando tú te acercas a tu institución y la institución entiende que vas a entrar en cartera vencida si no te ayuda,
está obligado a ayudar, termina ayudándote, pues. Entonces yo creo que porque el negocio para un banco es que no le dejes de pagar. Claro. Entonces el día que le dejes de pagar, el flujo de efectivo se para el banco y dice, bueno, esto ya no funciona. Yo creo que es mejor decir, bueno, extiéndeme el plazo, bajemos la tasa, busquemos un esquema que permita que esto siga fluyendo. Entonces yo creo que son recomendaciones sensatas en la parte ya personal. Cuidar los gastos, no se vaya a viajar con la tarjeta de crédito, es el peor error que puedes cometer. Digamos, la tarjeta de crédito, úsela para gastos que tengan que ver relacionados con inversión, no con consumo. O sea, el consumo no te genera nuevo ingreso. Ajá. La inversión sí te genera nuevo ingreso. O sea, no me puedo ir de vacaciones a Cancún con la tarjeta de crédito porque simplemente no es el crédito más caro que hay, además. Entonces, utilice las tarjetas. Tiene que ser, en las tarjetas, el mejor recomendación es que seas totalero. ¿Y sí. ¿Qué es totalero? Es todo el consumo que haga con su tarjeta de crédito, al final del vencimiento, pague el total de la deuda. ¿Y cuando ya tiene bastante deuda? No, pues cuando ya tiene bastante deuda, acérquese, hay que renegociar. No se puede. Un crédito que tú estás pagando solamente el pago mínimo, tardas 24 meses para saldarlo, siempre y cuando no le metas más gastos. Fíjate, un pago. O sea, si yo gasto $1 con mi tarjeta de crédito, pagando la cantidad mínima, tardo 2 años para pagar el peso. Entonces, sí, y lo pago como 3 o 4 veces. Entonces, quiere decir que no es la opción. Entonces yo creo que ahí las tarjetas hay que ser totaleros, y si no lo puede hacer, acérquese al banco y renegocie esa deuda o con quien la tenga, pues, y no recurra a financiamiento, digamos, que no sea formal, porque esa es la otra, pues. Sí. Caes en los prestamistas informales y te generan problemas. Mucho menos se vaya a meter esquemas de financiamiento de pirámides o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que en este caso hay que ser muy sensatos, y si usted tiene alguna duda, mejor consulte con quien más confianza le tenga, vaya, acérquese con sus hijos, hijas, quien sea. Es mejor pedir ayuda antes y no después, cuando ya está el problema. Muy bien. Doctor, pues te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias a ti y gracias al gentil auditorio. Doctor Luis Armando Becerra, economista investigador.